Eran las 2 de la tarde de un martes cuando sonó mi teléfono. El TAM del cliente había escalado una severidad 1. Yo estaba en mi cubículo en el turno de soporte técnico de Cisco, revisando logs de switches de capa 3 cuando me asignaron el ticket. Una institución financiera, no puedo decir cuál, pero era grande. Tenían una infraestructura de routers ASR 9000 en su data center principal, y la cosa se había puesto seria porque sus transacciones de fin de mes estaban colgadas. Mi manager pasó por mi escritorio con ese café frío que carga todo el día y me dijo que el cliente estaba molesto. El TAM había intentado un troubleshooting básico durante 20 minutos y nada. Yo llevaría la llamada. Son las 3 de la tarde en su zona, es decir, estrés total. Entré a la llamada con la documentación del cliente en una ventana, el router remoto conectado en otra, y el knowledge base abierto en una tercera. Todo bajo control, o eso pensé. El cliente se presentó como el director de infraestructura. Voz firme, cortante. Explicó que desde las 11 de la mañana la interfaz de salida al ISPP principal estaba siendo intermitente. Paquetes perdidos en ráfagas. Él había visto en el monitor que la CPU del router estaba rondando el 65% cuando normalmente estaba en 20%. Eso me hizo pensar en un proceso runaway o alguna tarea de background que se descontroló. Le pedí acceso al router. Aquí comenzó lo extraño. El cliente dijo que no podía darme acceso directo porque su política de seguridad lo prohibía. Yo tendría que indicarle exactamente qué comandos ejecutar mientras él miraba la pantalla. Está bien. Es común en instituciones financieras. Pero luego empezó a leer mal los comandos. Cuando le dije Show Processes CPU Sorted, él escribió Show CPU Process Sorted. Cuando le pedí verificar la versión del iOS con Show Version, escribió Show Version Complete. Estoy tranquilo aún. Miro mis notas. Aquí es donde las cosas se pusieron raras. Ejecutó un Show Interfaces para revisar estadísticas y vio que la interfaz Gigabit Ethernet 000 tenía más de 40 millones de input errors. Eso debería haber sido evidente desde hace horas. Le pregunté si había habido cambios recientes en la configuración. Silencio del otro lado. Luego dijo que sí, que su equipo de networking había actualizado unos ACLs por la mañana temprano, pero que no deberían afectar. Yo ya empezaba a sospechar. Le pedí que me mostrara la configuración de esos ACLs. Mientras esperaba, el TAM me escribía en el chat diciendo que el cliente estaba cada vez más impaciente, que había mencionado llamadas a la oficina de Cisco para reportar negligencia. La presión subía. Cuando el cliente me leyó la ACL, vi que había un deny any al final sin log. Eso significaba que el tráfico rechazado no se registraba, pero se seguía procesando. Alguien había puesto un permiso incorrectamente y la ACL estaba bajando el tráfico legítimo. El cliente insistía que eso no podía ser, que el cambio era mínimo. Aquí fue el clímax. Le pregunté si podía ejecutar un Show Access Lists para ver contadores. Hizo la pregunta equivocada al router y en lugar de ver contadores específicos, vio solo el nombre de la lista. Pero cuando finalmente ejecutó el comando correcto, vimos que la ACL rechazaba cientos de miles de paquetes por segundo. Ahí caí en cuenta de que el sysadmin del cliente había entrado sin comunicar con el equipo de networking. Ambos equipos en la misma empresa sin coordinarse. Le sugerí al cliente comentar temporalmente los líneas problem de la ACL. Ejecutó el cambio. En 30 segundos, el tráfico volvió a fluir. Las transacciones reanudaron. El cliente respiró profundo. No dijo gracias exactamente. Solo cerró la llamada después de que yo documentara todo. Mi manager llegó y preguntó cómo había ido. Le dije que el cliente había resuelto su propio problema hace horas pero necesitaba que alguien externo le dijera que había algo mal. ¿Cuántas veces sucede eso en la industria? ¿Verdad?